Buenos días y buenas tardes a todos desde donde estéis escuchando. Vamos a impartir este seminario, este webinar de las claves del Travel Management, una profesión de futuro. Vamos a comenzar pues dando las gracias y dando las gracias porque, posiblemente no sé qué nivel de conocimiento tenéis sobre esta temática, consideramos que es bastante interesante, pero al final son 45 minutos, una hora de vuestro tiempo bueno, pues es de agradecer que invirtáis con nosotros a la hora de adquirir mucho más conocimiento en este sentido. Voy a empezar presentándome. Soy André Ibáñez. Tengo la formación de diplomado en empresas de actividades de administración de empresas y diplomado en empresas de actividades turísticas. Soy Executive Master en Business Administration and Tourist Management en EA Business School y MBS en EA University en Master Business Studies. De mi experiencia profesional os puedo comentar, soy actualmente el Global Travel and Events Manager del grupo Maxam. He sido hace varios años el Travel Manager en el grupo Monte Alto. He trabajado de director de operaciones en Viajes Iberia, como consultor de operaciones en American Express Business Travel, como consultor de estrategia y tecnología en American Express Eventos. Siempre mi carrera profesional la he llevado a momentos de lo que es el business travel y lo que es el MICE, y por eso os vamos a impartir este webinar. También tengo mucha experiencia como docente. Actualmente soy profesor de tecnología aplicada al business travel en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, en la UNED. Profesor de operaciones y tecnología dentro de lo que es Hostelea Business School y dentro de EAE. También pues formo parte de la Asociación Española de Gestores de Viaje de Empresa como responsable del área de formación, formador y ponente invitado de INCAE. Como sabéis, es una universidad de prestigio en todo lo que es Latinoamérica, y pues muchas veces he sido profesor invitado en IE Business School y EA University. Y como emprendedor, pues soy socio fundador de personaltraveler.com y de bookingtravel.es. A continuación, pues mi compañero Juan hará igual una presentación y seguiremos con el webinar. Y por mi parte, también soy diplomado en actividades turísticas, MBA por la EAE, por la Executive Master in Business por EAE Business School, experto en compras corporativas por la Asociación de Responsables de Compras, y luego dentro del bagaje profesional, bueno, pues la verdad es que he tenido la oportunidad de poder colaborar en bastantes corporaciones, vamos a decir, grandes, ¿no? O grandotas en cuanto a turismo. Director de Globalia Corporate Sales and Events, pues durante casi 20 años, director de clientes en BC Travel Spain, de alguna manera enfocado a la parte también internacional. Actualmente soy gerente de la Asociación de Gestores del Viaje y responsable de negocio, de desarrollo de negocio dentro de la Asociación de Compradores también a nivel internacional. Y la última parte, experiencia en docente, que es verdaderamente lo que más me gusta dentro de la actividad que estoy realizando ahora mismo. Pues soy profesor de compras, de la gestión de compras, en las categorías o familias de viaje corporativo, movilidad, eventos y flotas dentro de la Asociación de Compradores a nivel nacional. Y luego profesor, junto con André, de la asignatura de Operaciones y Tecnología en Hostelea, que es la rama de la EAE, de la Escuela de Negocios, muy enfocada en el turismo. Como emprendedor, actualmente, pues socio fundador de Tubic Consulting, que es mi propia empresa, mi propia consultora, desde donde desarrollo toda la actividad actual. Mirad, el título de esta ponencia eran claves y vamos a distribuirlo de esa manera. Es decir, vamos a tener una serie de claves que son los mensajes que nos gustaría que os quedarais de alguna manera sobre para que tuvierais una idea muy concreta sobre este mundo que es la gestión, el management de la parte de viaje, pero enfocada en la empresa, de la parte corporativa. Y sobre todo lo que queríamos es que os acercarais a esos conceptos básicos sin los cuales, bueno, pues esa gestión no se puede realizar. Por un lado,
tema muy importante, os lo voy a desgranar y luego ya veréis cómo André lo enfoca y lo concluye, ¿vale? Un poco para que veáis de qué manera está estructurada esta presentación. Lo primero de todo es que tenemos que, dentro de la gestión del viaje, la responsabilidad del travel manager es maximizar esos precios, maximizar los costes, es decir, de alguna manera buscar la eficacia y la eficiencia dentro del presupuesto que tiene la empresa para que sus empleados viajen, pero que viajen y además de una manera responsable, de acuerdo con una política de viajes muy alineada, y esto es un punto y un detalle muy importante con esa estrategia y cultura empresarial. Es decir, de alguna manera que el empleado viaja de acuerdo con el enfoque y los objetivos que tiene la propia empresa y sin olvidar el soporte tecnológico. No nos olvidemos que al final somos digitales, estamos muy enfocados en la parte del data, que luego lo vamos a analizar, y lógicamente la tecnología es básica para esa gestión. Además, teniendo en cuenta que la generación que viene, la generación que ya está, la generación que dentro de 4 años va a ser el 75% de nuestras empresas, son completamente digitales. Y además, teniendo en cuenta que hay algo que tenemos en el bolsillo que nos permite la geolocalización, de tal manera que toda la gestión de reservas, de cambios, de las propias alertas como tiene el viajero, podemos mandar, gestionar y analizar toda esa información de manera directa, de manera analítica. De alguna manera que no solo haya un tema de información o de reporting, sino también haya análisis, haya conclusiones y haya un plan de acción dentro de toda esa gestión de la información que tenemos que hacer en el día a día. Y además, como otra clave, que haya un equilibrio entre ese gasto y esa calidad. Hay un principio de compras que dice que tenemos que conseguir en todo momento la gestión de cualquiera de los proveedores enfocado en la mejor propuesta en precio, calidad y servicio. Esa es la función en sí de lo que supone el travel management. Más en este momento de crisis, pero desde ya hace unos años, esta función está cada vez más profesionalizada y más definida dentro de las empresas. Y además requiere formación, es decir, requiere no solo información y además información actualizada, porque es un ámbito y un sector muy activo. De alguna manera, en todo momento tienes que estar en el día a día, estar al día, que se suele decir, para poder gestionarlo, pero además hay que formarse. Hay que formarse, bueno, pues para tener esos skills que te permitan gestionar un gasto bastante importante dentro de las compañías y sobre todo enfocado mucho en ese cliente interno, esa persona, ese viajero que al final es en el que hay que pensar. Es decir, que hay una persona que tenemos fuera de casa que está viajando por el mundo. Y con este momento de crisis que antes os comentaba, cada vez más ese travel manager, esa persona que realiza esta función, se posiciona dentro de la empresa. Es decir, tiene mucha más importancia. Sin olvidar que antes os comentaba la gestión del riesgo. No nos olvidemos que a nivel internacional tenemos a un pasajero en cualquier parte del mundo y, bueno, pues le puede ocurrir pues bastantes cosas, ¿no? Y eso lo tenemos que tener gestionado, tenemos que tener un plan de contingencia para que esa persona, se pueda manejar y pueda estar en todo momento cubierta. Y todo ello de manera global y personal por parte de la empresa. Vamos a decir que esas son claves a tener muy en cuenta a la hora de analizar de qué manera tenemos que gestionar a ese pasajero que tenemos fuera de casa. Y además en un mercado, haciendo un análisis externo en el que hay muchísima competencia entre los proveedores y en el que además está muy enfocado muchas veces a la palabra commodity. Commodity es cuando solo te mueves por precio, no te mueves por esa parte cualitativa de calidad, de servicio que te puede dar o que te tiene que dar el proveedor y que lógicamente lo tienes que analizar como gestor. Esa es otra de las claves, es decir, hay que gestionarlo de manera cualitativa. Y como decíamos antes, con procedimientos, unificando
con una política de viajes establecida, es decir, muy, muy, muy profesional. Y no solo el viaje en sí, no solo el billete, no solo el hotel, sino todo lo que genera los expenses, que le llamamos. Es decir, que desde el momento en el que sale el viajero de su casa hasta el final del viaje, cuando regresa, hay muchos proveedores que influyen y muchos gastos que se realizan. Lógicamente lo que tenemos en la cabeza es el billete de avión, el hotel, pero hay más, hay traslados, hay taxis, hay parking. Bueno, hay una serie de conceptos que lógicamente al final influyen dentro de todo el concepto de gasto en la movilidad. No hay que olvidar que, lógicamente, en una situación tan cambiante hay otros sistemas de contratación, hay otros momentos de retribución y, además, tiene que haber, tanto de manera interna como de manera externa, un plan de comunicación para gestionar todo esto. Siempre alineado con el compliance, con la manera, con el código ético que tiene la empresa, siguiendo los acuerdos, los procesos de homologación por parte de los proveedores, como veis, son muchos conceptos que están incluidos dentro del travel management. Además, teniendo en cuenta que hay proveedores locales y globales y que, como decíamos antes, mucha de esa información está incluida dentro de algo que tenemos en la mano, que es el teléfono móvil. Sin más, y como resumen, cada vez es más común el viaje. Lógicamente ahora es un momento de paréntesis, pero todos estamos acostumbrados a viajar, todos tenemos experiencia en viajar, cada vez somos más digitales, todo está más procedimentado, hay que tener en cuenta el Big Data y, sobre todo, que viajar es para darle beneficio a la empresa, es un beneficio a la empresa en cuanto a gestión. Este es un poco el resumen de esta clave 1, que, como os decía antes, era un poco como introducción y para tener en cuenta cuáles eran esos conceptos que teníamos que tener como base. Y a partir de ahí vamos a definir una estrategia y una manera de ver cómo tenemos que llevar a cabo este proyecto. Bueno, para empezar, os quiero dar las claves de lo que es el Travel Manager como tal, ¿no? O sea, es decir, esta figura que es el Travel Manager, que es el que acaricia el Travel Management todos los días, ¿en qué se basa o en qué va a dedicar su tiempo y sus recursos, ¿no? Como veis, en controlar los gastos en todos los viajes corporativos, en diseñar políticas de viajes corporativas y mirar y analizar esas políticas, en gestionar de forma óptima los costes, gestionar de forma eficiente todos los presupuestos, hacer una exhaustiva negociación con proveedores, una negociación muy buena que lo veremos más adelante un poquillo más a fondo en otra clave, analizar todos los viajes de la compañía, encontrar tendencias de viaje y mejoras. Esto de las tendencias es muy importante porque ahora mismo, por ejemplo, depende en el país o en el continente que nos encontremos, unas tendencias a volar a unos destinos complejos de COVID, a unos destinos no complejos, a unos destinos que estén totalmente libres de o que no podamos entrar. Implantaciones tecnológicas, lo que también había comentado antes Juan, reducir los costes operativos, reducir y prevenir el fraude, el reporting y la toma de decisiones gracias al Big Data de proveedores de servicio, el crear planes de crisis y gestionarlos, que también está ahora mismo y lo tenemos de la mano todos los días. Cada día tenemos que gestionar un plan de crisis, un plan de movimiento distinto. El crear confianza al empleado durante todo el viaje. Si os pediría que os quedéis con los puntos en rojo, que son los más importantes: diseñar políticas de viaje, negociación con proveedores, implantaciones tecnológicas y el reporting, que al final lo que queremos es que el empleado en sí, que está dentro de una gran compañía, gaste su tiempo en lo que es su trabajo como tal, no en estar mirando qué es lo que tiene que viajar, cómo tiene que viajar o dónde, porque eso ya el travel manager, es decir, nosotros somos los que vamos a cuidar de él, ¿no?
En este sentido, el travel management es la función de gestionar el enfoque estratégico de viajes de una empresa, las negociaciones con proveedores, la operación diaria de los viajes corporativos, de la seguridad de los viajeros, la gestión de las tarjetas de crédito, la gestión de los gastos durante el viaje y el análisis de datos de viajes para extraer valor y eficiencia ocultos en ellos. El travel management es una función que puede depender de recursos humanos, del departamento financiero o del departamento de operaciones. Y esto llevaros muy a vuestra mente. El gasto en viajes es el segundo gasto después de nuestros sueldos y salarios en todas las corporaciones. Como veis en el gráfico, es el segundo gasto. Es impresionante, pero es así. Vamos a pasar a la clave 3. Antes lo habíamos comentado, Travel / Mobility Manager. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Es decir, es como si ampliáramos el propio concepto y la propia responsabilidad. No es solo que tenga que viajar, sino además que esa persona se tiene que mover y como tal tiene que haber ese gestor. Como resumen, es importante identificar cuál es esa figura, cuál es ese perfil, cómo lo organiza en esta parte y además que en muchos casos, y es importante tenerlo en cuenta, que esta función la realiza entre otras. Quiere decir que ese proveedor con el que estamos trabajando, que nos da el soporte, lógicamente tiene que complementar al Travel Manager en todas las funciones que realiza. ¿Por qué? Porque las características que tiene que tener esa la propia función, un poco desgraciado, lo que acaba de comentar André, tiene que continuamente estar en búsqueda de la innovación. Antes lo comentábamos, al día de las últimas novedades tecnológicas, buscando en todo momento proveedores o soluciones a las necesidades que el cliente interno, que el viajero, necesita, precisa. Estar al tanto de las tendencias y además en un mercado competitivo que comentábamos antes. Y además, otra característica tiene que ser perseverante y tiene que ser responsable. Si mañana tengo que buscar un travel manager, si tengo que identificar cuál es el perfil que tiene que tener esa persona, lógicamente, en mayor o menor medida tendrá que tener estas características. ¿Por qué? Porque tiene que ser resolutivo, porque tiene que saber qué es lo urgente y qué es lo importante. Y además, en muchos casos, está realizando una función transversal. Eso quiere decir que va a estar como nexo de unión en objetivos comunes entre varios departamentos, con la dificultad que eso implica. Y además tiene que tener habilidades de comunicación. Directa o indirectamente, tiene que saber transmitir no solo internamente cuáles son las necesidades del viajero, sino además poder organizarlo y poder tener unas nociones de cómo comunicarlo internamente, de qué manera tiene que ser el proceso, cuáles son esas pautas, de qué manera llega ese mensaje al viajero o al peticionario, ¿vale? Y sobre todo tener capacidad de trabajar en equipo, porque participa muchos miembros, como os decía antes, porque además tiene que tener un talante motivador, de tal manera que pueda transmitir cuáles son esos objetivos iniciales que comentábamos, alineados con la estrategia y la manera de pensar la empresa y, lógicamente, apostando a esa manera de trabajo. Es que el equipo es lo importante. Bueno, y os preguntaréis, pero el Travel Manager, ¿quién es? ¿Quién puede ser un Travel Manager? Pues un Travel Manager, como veis, todas las empresas que tenéis en el cuadro de la izquierda, hablamos de multinacionales como Coca-Cola, Apple, Facebook, Google, Visa, AT&T, Walmart, etcétera, tienen un Travel Manager. El Travel Manager tiene que ser un profesional con formación en turismo, especializado en turismo de negocios, o bien en administración de empresas, con especial hincapié en la gestión tanto de equipos como de recursos y presupuestos. Pero lo más importante es que un Travel Manager debe conocer de forma totalmente experta el entorno de la compañía en la que trabaja. Es decir, saber cómo los proyectos de esa compañía están fuera, en qué países se van a hacer nuevos proyectos,
qué es lo que va a suceder, qué es lo que no va a suceder, porque nosotros como Travel Managers estamos para esa eficiencia y ahorro de costes en todos los viajes de empresa. Vamos con la clave 4. Clave 4, le hemos nombrado ya el usuario, el viajero. Y además me gusta, os doy, nada, 20 segundos y analizad esa diapositiva que tenéis. Todas esas personas, todos esos perfiles, actualmente están dentro de la empresa. No os digo que como aparece ahí en la diapositiva, venga, vaya en chanclas, ¿no? En zapatillas, no sé, cada uno lo nombraréis de una manera, ¿no? Con los dedos fuera, ¿no? No van así, pero sí es cierto que hay una generación que, como os decía antes, ya está ahí. Hay una generación que esa generación X que actualmente, bueno, pues están ocupando normalmente esos puestos senior, esos puestos, vamos a decir, de decisión, lógicamente siguen existiendo los baby boomers y es verdad que esos tradicionalistas que aparecen ahí, es verdad que esos tradicionalistas saben manejar ahora mismo perfectamente todas las aplicaciones y toda la parte de digitalización porque se han acostumbrado a hacerlo, pero no nos olvidemos que esos 4 perfiles, hombre-mujer, son viajeros que cada uno de ellos tiene unas necesidades. ¿Y por qué tienen unas necesidades diferentes? Pues sencillamente porque han nacido en un momento determinado, ¿vale? Pero lo más importante, tenemos que tener en cuenta que lo del ejecutivo trajeado, es decir, lo del traje, ya está en desuso, ya está saliendo, ya no está. Cada vez vamos a decir que se mueven con más flexibilidad, con un servicio mucho más personalizado y que además los millennials, como os decía antes, van a ocupar en el 2025 el 75%. Y lo más importante de todo, ahora mismo todo ese usuario, todo ese viajero está a disposición toda la información a través de Internet. Saben más que muchas veces el propio proveedor. En este sentido, como ha comentado Juan, tenéis que tener muy claro que nosotros como Travel Managers lo que buscamos es el equilibrio entre las corporaciones que hemos nombrado anteriormente como ejemplo y los empleados. Tiene que haber un equilibrio en cuanto a viajes, a costes, ahorros, a cómo se está gastando cada vez que necesitamos ir a un restaurante, a una cena en nuestro viaje corporativo, qué formas de reporting se van a realizar a la compañía, qué tipos de negociación se van a hacer, qué tipos de establecimientos vamos a acudir, vamos a pernoctar, en qué clase vamos a volar, en clase turista, en clase business, etcétera, etcétera. Y este equilibrio vamos a tener que trasladárselo también al empleado. Nosotros como empleado, porque nosotros somos travel manager, pero también somos empleados de la compañía, tenemos que mirar cuáles son nuestros agentes preferidos, nuestras aerolíneas preferentes, nuestros países preferentes. Tenemos que saber identificar esos empleados que son un poco complicados, que son un poco complejos, pero que a la vez les tenemos que hacer una célula nuestra para traerlos a nuestro entorno y poder implantar de la mejor forma posible estas políticas de viajes. En conclusión, no podemos perder tanto tiempo buscando a este empleado, sino que tenemos que seguir adelante con toda nuestra estrategia. ¿Y cómo la ponemos en marcha? Clave 5, a través de la política de viajes corporativos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, tiene que haber una comunicación global, de manera continua, sin fisuras, con un proceso, con una política de autorización, con una política de excepciones, con una manera de gestionar la parte de tarifas, de una manera de asignar este servicio a determinados proveedores, identificando cuáles son los responsables y además haciendo, muy importante, seguimiento y control de cualquier implantación que hagamos con un proyecto como este. Eso en cuanto a definición completa de lo que puede suponer una política de viajes. Lógicamente hay inconvenientes, no hay flexibilidad y en algunos casos, sobre todo al principio en la implantación, no hay tampoco agilidad. Lógicamente ese comienzo, ese principio, ese control va a generar costes de personal iniciales
y además va a haber un esfuerzo de trabajo inicial que lógicamente tenemos que tener en cuenta, pero tiene ventajas. Sí, es una palanca de ahorro de costes y además es una manera de negociar con los proveedores y además siempre va a producir, o por lo menos ese es el enfoque, o por lo menos para eso lo hacemos, una mejora hacia el usuario, hacia el viajero, para definir claramente procesos estandarizados, para ahorrar tiempo en la gestión, para tener una visión global y además para trabajar con proveedores homologados alineados con el compliance y que nos dé garantía de calidad, de precio y de servicio. En este sentido, tenéis que tener en cuenta que una buena política corporativa de viajes dentro de la compañía es la que nos va a servir para obtener la mejor implantación del travel management dentro de una compañía. Como veis aquí en esta diapositiva, tenemos el perfil de usuario y reglas en cada país se gestionará de una manera distinta. Una negociación de tarifas a nivel global y local es muy importante porque imaginaros una aerolínea como American Airlines o una cadena como Marriott, pues puede tener una negociación global, pero también puede tener una negociación local. Podemos juntarlas y hacer las negociaciones locales. Tenemos que tener una trazabilidad de los viajes y de todos los costes. Unas reservas multicanal solo con proveedores preferentes con nuestros propios sistemas. Tenemos que tener una buena integración en el programa de reuniones y de eventos y de pequeñas reuniones en proveedores preferentes o en cualquier otro tipo de establecimiento. Esta política de proveedores preferentes tiene que consolidar el programa de viajes en todo el mundo. No tendremos que dejar de lado ningún proveedor. Siempre tendremos que tratar de consolidar estos proveedores de nuestro programa. Tenemos que tratar de limitar el gasto adaptado a cada país, localidad. Con esto, ¿qué quiero decir? Muchas veces nosotros utilizamos distintos métodos para saber el límite de gasto que podemos aplicar en un país. Imaginaros como, yo qué sé, en Chile y otro país como Suiza, ¿no? Como las diferencias económicas en este sentido son muy grandes, pues tenemos que adaptar el límite del gasto a una cena en Chile y a una cena en Suiza, ¿no? O sea, es por poneros un ejemplo, porque al fin y al cabo lo que nosotros gestionamos es límites de gasto, límites de política corporativa en todo el mundo y tenemos que saber utilizar distintos métodos, distintas tácticas para poder analizar esto. Los gastos asociados y los seguros de viajes, que también son muy distintos en cada país. No es lo mismo un seguro de viaje en Australia que imaginaros en México. Son seguros de viaje distintos y cubren distintos siniestros. Y como siempre, pues el tan esperado ROI, el Return Over Investment, es muy importante para saber cuánto estamos gastando en cada viaje y si ese retorno de la inversión pues es bueno o no. En este sentido, buscamos unas prioridades que son descubrir y generar cada vez más ahorro en el programa de viajes, marcar igualdad y obligatoriedad en toda la compañía a nivel mundial y una innovación y una seguridad extrema y más en los tiempos que corren ahora, ¿no? El objetivo, pues, es la eficiencia en el programa de viajes a nivel mundial. Pues me ha encantado cómo lo has explicado, Andrés. Ha nombrado una palabra, vamos a la clave 6, y la palabra es proveedor, ¿vale? Y vamos a tocarlo ahora con un pelín más de detalle. Hago la entrada, Andrés, simplemente con esta diapositiva, y es, no nos olvidemos, optimizar el gasto de viaje corporativo, sin perder el nivel de servicio óptimo y esperado. Y añadiría, y cubriendo la necesidad del viajero, súper importante. En este sentido, esto es una diapositiva que os vamos a mostrar rápidamente con quién tenemos que tener una negociación, o sea, cuáles son esas claves de negociación y por qué, ¿no? Como veis en la parte de la izquierda tenemos las compañías aéreas, las compañías de rentacar, las cadenas hoteleras, compañías de tren, servicios de traslados, servicios de visas para que nos otorgan visas en este caso, medios de pago, seguros, compañías de seguros, cadenas de restaurantes, etcétera. Esto es lo más importante o lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de crear nuestra estrategia de viajes y nuestro travel management en cada una de nuestras compañías. Como veis,
abajo tenéis varios logos de compañías con las que se puede llegar a un acuerdo, pero indudablemente el más importante será la agencia de viajes global o conocida como Travel Management Company. ¿Qué es lo que vamos a negociar de una forma bidireccional? Las tarifas y sus precios, el tiempo y la forma. Es decir, sabéis que existen en el sector turismo varias épocas del año, varias estaciones, entonces tenemos que saber negociar los blackout times, tenemos que saber negociar esas tarifas de verano, esas tarifas de invierno, tenemos que hacer nuevas integraciones por nuevos productos que nuestra empresa requiera, tenemos que saber qué es lo que necesitamos y en qué momento, si estamos pasando una crisis o no. Tenemos que incluso saber en qué proceso está nuestra compañía ahora mismo para poder obtener negociaciones a nivel local, tal vez con proveedores que no son conocidos a nivel mundial. Ojo, esto es muy importante, que si tenemos que negociar con proveedores a nivel local, también lo podemos hacer. Y ahora vamos a pasar a algo que hemos hablado y echaréis de menos, y es tecnología. Os voy a decir un secreto, André es experto en tecnología. Le voy a dar paso con una entrada y con el inicio. ¿Por qué? Lo primero porque, como decíamos, digitalización, tecnología, innovación tiene que estar aplicada a la gestión del viaje corporativo. Comparto con vosotros una definición, ¿vale? Y es, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y añadiría, lo que no se mide no existe. Tenemos que ser estrictos en este sentido para una buena gestión y un buen análisis y sobre todo un buen plan de acción. Sin datos, eres solamente otra persona con una opinión. De ahí la importancia en cualquier gestión y más en esto que tiene el hecho en sí de analizar toda esa información y sobre todo extraerlo. Y para eso necesitamos tecnología. ¿Por qué? Porque cada vez más está la conexión, el Internet de las cosas. Cada vez más se habla en cuanto a Big Data como parte fundamental y sobre todo porque sin ello no podemos hacer un cambio, no podemos tomar decisiones. En este sentido, lo que tratamos de hacer desde Travel Management, desde esta función, desde este departamento, es que los empleados puedan reservar desde el primer momento desde su ordenador con los proveedores preferentes y que podamos obtener sus control de gastos, podamos auditar todo esto en un solo clic, en un solo programa, podamos saber cómo han pagado con una tarjeta de crédito, personal, corporativa, en efectivo incluso, y podamos tener un data intelligent de todo lo que está pasando desde el inicio hasta el final. Es decir, podamos mirar con un software as a service exactamente todo su recorrido desde el inicio, desde que solicita el viaje hasta que vuelve el empleado. Con esto podemos obtener un ROI rápido que ya hemos hablado y el sistema será un end-to-end approach. Podemos inmediatamente saber lo que está haciendo el empleado en todo el circuito de viaje. ¿Cómo podemos mirar esto? Con los reportes también. Como veis, esto es un ejemplo de reporting que lo que nosotros hacemos es mirar un histórico de gastos de cada uno de los empleados, tanto de sus hoteles, de business meal, de dónde ha estado en ese momento, de parking, de taxis, de visas, etcétera. En la parte de la derecha podéis ver, es un ejemplo de una empresa de la India, qué es lo que tiene que tener allí el empleado, qué es lo que tiene que responsabilizarse, cuál es el periodo de viaje, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podéis ver un ejemplo de lo que es un reporting. ¿Y cómo y en qué nos basamos para hacer ese reporting? Obviamente en el Big Data. Recordaros muy pronto, muy rápido, lo que es la 5V del Big Data, es decir, todos los datos tienen un volumen. Tener en cuenta que nosotros a nivel mundial, cuando gestionamos tantos datos, tenemos muchísimo volumen de datos. Luego, la velocidad. Nosotros cada día estamos gestionando muchísimos viajes a nivel global y tenemos una velocidad extrema del dato. La variedad.
Tenemos una variedad de empleados, una variedad de países, una variedad de cómo viajan esas personas que los podemos conseguir. La veracidad del dato. Es muy importante la veracidad del dato porque tenemos que saber que ese sistema que recoge todo esto nos está dando una información en tiempo real. Y luego el valor, el value del dato. Todo esto lo que podemos hacer es tomar decisiones. Entonces es muy importante y una de las claves muy importantes es que tengáis un buen sistema de reporting para poder sacar absolutamente todo el beneficio. Y nos vamos a por la última clave, la clave 8, y es estrategia, porque hay que diseñarla. No me voy a cansar. Calidad, precio y servicio como objetivo. Como objetivo de la propia estrategia, y recuerdo, alineada con cómo piensa la empresa. Hay un punto importante y es que la función representa lo que la empresa hace y el proceso indica cómo se hace. Simplemente para que lo tengáis y podamos empezar a analizar qué es esa evolución y selección de proveedores que tenemos que hacer, que además tenemos que buscar fuentes de suministro, hacer colaborar con los departamentos, debe estar todo gestionado, dirigido, liderado y además con una evaluación continua para que lleguemos a la excelencia, para que lleguemos a la gestión, al management real. Y además tiene que tener unas determinadas especificaciones, es decir, especificaciones que nos definan exactamente cómo, de qué manera tenemos que gestionar el viaje, qué es lo que necesitamos, de qué manera se tiene que gestionar y además siempre siendo críticos. ¿Estamos seguros de que es eso lo que nos está pidiendo el usuario? Al proveedor definir muy bien de qué manera vamos a adjudicar ese concurso, vamos a adjudicar ese negocio a un proveedor muy alineado con lo que necesitamos. ¿Cuál es el método? ¿Cuántos proveedores van a participar? ¿De qué manera ese servicio lo va a realizar? ¿Cómo vamos a gestionar esa negociación? ¿Cómo piensa el proveedor? ¿Qué piensa el proveedor que somos nosotros? ¿Cómo vemos al proveedor dentro de nuestro pool de homologados, de empresas homologadas? Y después de adjudicar, lógicamente, tenemos que definir ese contrato, esas condiciones, de tal manera que tendríamos que definir indicadores de cumplimiento, cuál es el plazo de vigencia, cuál es el objetivo, es decir, el sentimiento que tiene ese contrato, el para qué, cuáles son los márgenes de referencia, los KPIs, los indicadores normalmente fruto de un dividendo respecto a valor parcial y valor absoluto y las penalizaciones, lógicamente, si no se cumplen. Y todo ello en un mercado de proveedor. Insisto, hay que conocer las tendencias, hay que buscar las fuentes, hay que tener una evaluación previa y además hay que establecer previamente una estrategia de relación con el proveedor para poder llevar a cabo una negociación eficaz y adjudicar aquel que nos cubra totalmente las necesidades y cumpla los objetivos. En este sentido, lo que es algo muy puntual es la negociación que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí os quiero simplemente pues hacer una breve exposición de lo que es una negociación competitiva, es decir, que la compañía gana y que el proveedor pierde. Una negociación colaborativa, es decir, que la compañía gana y que el proveedor gana. Una negociación flexible, es decir, que la compañía pierde y el proveedor gana. Y una negociación en formato conciliador, que la compañía gana en parte, el proveedor gana en parte, o que la compañía pierde en parte o el proveedor pierde en parte. Y como conclusión, y ya terminamos, voy a hacer las conclusiones para que lo tengáis en la mente y penséis que esta gestión, yo creo que después de verbalizar todo lo que hemos hablado en 40 minutos, esto no es fácil, es decir, esto hay que estar profesionalizado, hay que formarse y hay que tener esos skills que comentábamos antes suficientes como para poder hacer una ejecución de proyecto correcta. Primero, ¿cómo piensa mi empresa? ¿De qué manera, lo hemos dicho, de qué manera se gestiona? Mi empresa es tecnológica, mi empresa habla de sostenibilidad, mi empresa simplemente es un tema operativo, es muy comercial.
Y además, ¿cómo piensa el máximo responsable? La dirección, el CEO, el dueño, más que nada para estar muy alineados. ¿Cuáles son todos los departamentos que están implicados? Y, por supuesto, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el objetivo de finanzas, de operaciones, del departamento comercial, del que viaja? Todos esos departamentos de recursos humanos, todos estos departamentos están implicados, aunque no viajen, dentro de la gestión global de ese segundo gasto que ha comentado antes André. Es importante y lo tenemos que manejar. ¿Qué necesidades? No solo cómo piensan los departamentos, sino qué necesidades tienen a nivel de finanzas, a nivel administrativo, a nivel de pagos, a nivel operativo, a nivel de IT. Es decir, si la tecnología está muy relacionada con la gestión en sí del viaje, lógicamente deberemos hacer participar a ese departamento de IT tecnológico que tenemos dentro de la compañía. Y no solo el departamento en sí, sino el propio interlocutor, la persona que tenemos delante, cómo piensa, de qué manera actúa. Y además, ¿quién va a hacer la función del Travel Manager? ¿Cuáles son ese perfil de persona idónea para poder hacer una gestión tan importante que necesita el usuario para gestionar su día a día a la hora de viajar, sin olvidar que está fuera de casa, que necesita cobertura, que necesita sentirse cuidado y más ahora? ¿Cuáles son los proveedores que tenemos involucrados? Ha comentado antes André la agencia como punto fundamental, pero si empezamos a desgranar, dentro del coste total hay muchos más sectores que están involucrados dentro de la que es la gestión en el viaje en sí. ¿Cuál va a ser la estrategia que tenemos, lo que comentábamos ahora, respecto a estos proveedores? ¿De qué tipo de servicio? ¿Cuáles son los tipos de servicio que necesito? ¿Y quién los va a utilizar? ¿Cuál va a ser el valor añadido que nos da el proveedor para poder identificar cuál es la mejor opción? ¿De qué manera vamos a tomar la decisión? Y dentro de la decisión, ¿qué vamos a considerar más importante y le vamos a dar más ponderación? ¿Y cómo lo vamos a homologar? ¿Cómo van a estar alineados ese proveedor a lo que necesitamos y consideramos? ¿Cuáles son las reglas de la licitación, del concurso? Y además, comunicárselo a todos los proveedores. ¿Cuál es la estrategia de negociación que acaba de comentar André? ¿De qué manera voy a adjudicar? ¿Cómo es la puesta en marcha? ¿Cómo es ese plan de implantación? ¿Cómo hago seguimiento para llegar a los objetivos iniciales y cubrir la necesidad? Y sobre todo, ¿cómo es la mejora continua? En cualquier proyecto, y en este también, y en este tan transversal con mucha importancia, tenemos que llegar a la excelencia, y para eso solo podemos tener un ciclo de mejora continua, de tal manera que tenemos que identificar un business plan, negociar con los proveedores, hacer operaciones, gestión del cambio, la reserva, el análisis, la monitorización, los ahorros, examinar el propio programa y detectar cuáles son las necesidades y, sobre todo, si ese objetivo se ha cumplido alineado con la necesidad. Aquí os queremos contar la estrategia que se plantea desde Travel Management. La estrategia es basada en una política de viajes, como veis el círculo A. Esa política de viajes debe ser siempre aprobada por el CEO, chairman, presidente o director general de la compañía, comunicada a todos los niveles y países del mundo en un mismo idioma o en distintos idiomas, pero que la base sea la misma, y tiene que ser aplicada y cumplida por todos los empleados desde un solo departamento. La tecnología, el Big Data. Esto es el punto B, muy importante, porque es el que va a dotar de transparencia a ese gasto, como hemos hablado. Recordarte las 5 Vs. Optimizar las tarifas de los servicios, el control efectivo por parte de los managers, porque habrá un workflow de aprobaciones, y todas las políticas de acción. Las negociaciones que hemos hablado son realizadas con distintos proveedores y lo que nos garantizan son el compromiso de lograr objetivo, ahorros y los mejores precios posibles, la integración a discusiones presupuestarias, el seguimiento del presupuesto y gasto de viajes, y nos corrigen el proceso para gestionar cualquier tipo de desviación en las políticas de viaje y de gasto. Y por último, muy importante, es la toma de decisiones. Nosotros, gracias a estos puntos, al A, B, C, vamos a tener una toma de decisiones muy rica y vamos a contar con la participación de la dirección general, de
de cualquier persona que pueda leer, que se pueda hacer un mejor uso y control de todos los viajes y las estrategias, reducción de viajes innecesarios o viajes opcionales y definir unos requerimientos de mejora con el objetivo de que la empresa obviamente tenga el mejor escenario para poder viajar a nivel mundial. Pues André, pues muy buena conclusión. Al final es como resumen, ¿no? Y de todos los puntos que hemos visto. Y a mí solo me gustaría añadir una palabra, y es escuchar. Fundamental. Si queremos hacer un buen travel management de la gestión, tenemos que preguntar qué es lo que se necesita, escuchar y, lógicamente, definir un plan. Eso es lo que queríamos comentar y esto es lo que hemos hablado. Lógicamente, daros las gracias. Ese es al final, es de agradecer que estéis tantísimas personas y desde tantos puntos del mundo conectados. Estamos encantados de poder compartir toda esta información. Esperamos que haya sido de vuestro interés y ahora vamos a ir a las preguntas, ¿no? Bueno, las que estamos viendo son... Sí, es una de ellas. Vamos a ver, Catherine. Me he quedado así pensando porque las primeras eran un poco más de saludo, ¿no? Sobre todo desde el principio y además un poco identificando todos los sitios de donde estáis. Es maravilloso que estemos todos conectados de esta manera. Santiago Frugone nos daba las gracias también. Gracias a ti por participar. Y Catherine Alicia Rostrán Reyes nos dice, en mi caso, es una empresa del rubro académico. ¿Cómo puede ayudar a innovar o crear una estrategia que ayude a ganar a ambos lados, tanto al cliente como al proveedor? Un win-win. Mira, Catherine, te comento. IE Business School, de la cual yo soy exalumno, tiene un Travel Manager. En tu caso, la pregunta es sobre algo parecido a esto, a una escuela de negocios, a una universidad, etcétera. Y la forma o una estrategia que ayude a ambos lados es que tú vas a tener a los clientes, es decir, a los alumnos que quieran entrar en la universidad o en la escuela de negocios, y por otro lado a la escuela de negocios, que es la que a ti te contrata, o la universidad que te contrata como Travel Manager. La manera de ayudar es saber de dónde traes, por ejemplo, los alumnos, negociar con las compañías aéreas de donde tienes el foco a los alumnos, dónde está situada la universidad o la business school para poder traer a sus alumnos y hacer un win-win de ambas partes. Es decir, ganan los alumnos porque van a venir con mejores precios, vas a negociar con hoteles que estén al lado de la universidad, al lado de la escuela de negocios, ganan los alumnos, gana la escuela de negocios y tú como Travel Manager estás haciendo esa labor de un win-win de ambas partes, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo, obviamente hay muchas más herramientas, muchas más negociaciones que se pueden realizar, pero esa es una estrategia win-win en el caso de un rubro académico. No sé si he respondido a tu pregunta o si te ha quedado claro. Te he visto muy bien, ¿eh? En la respuesta. André, vamos a lo siguiente. Esta también es para ti. Carlos Molina, un segundito, que se me acaba de ir en la plataforma, ya voy. Carlos Molina nos pregunta, ¿qué herramienta o herramientas para el procesamiento de Big Data recomiendan? Afina Business Travel. Perfecto. A ver, aquí tenemos varias herramientas de Big Data, ¿ok? La primera es la que nuestra agencia de viajes nos la facilite. Normalmente la agencia de viajes te tiene que facilitar un dashboard de apertura de cuenta, digamos, de un recogimiento de datos. Pero si tú vas a hacer externo este servicio, que también pueden existir, ojo, herramientas de Big Data, tienes por ejemplo, una parte de Get There, se llama así Get There Big Data. Tienes también a 4for, que también es Big Data. Es decir, tú tendrías que alimentar con los datos de la agencia de viajes todos estos dos proveedores que te estoy comentando para que tú puedas seguir adelante y puedas tomar decisiones con Big Data.
Perfecto. Muy bien, pues yo creo que también contestado, André. Magnífico. Cristian Guzmán nos pregunta, ¿qué tipo de viajes tienen un mayor porcentaje de frecuencia? ¿Negocios, estudios, proyectos, turismo? Pues mira, realmente no sé los datos. Lógicamente, bueno, pues al final son millones de personas moviéndose por el mundo, básicamente a nivel de turismo. Lo que sí es cierto es que vamos a decir que a nivel global, lo desconozco, no sé tú, Andrés, pero a nivel global, lo que sí sé que hay compañías que, bueno, pues nos podemos quedar, vamos a decir, impresionados del volumen de viajes. Una compañía, nosotros estamos aquí ahora en Madrid, una compañía internacional como es un Telefónica se está gastando 40 millones de euros a nivel internacional. Acciona. Tenemos más información a nivel de España. Pero bueno, un Porta, por ejemplo, en sí, México, o una compañía, a ver, tal vez no va a llegar al momento de Telefónica, pero sí, o sea, los viajes de negocios tienen un porcentaje alto, no tenemos los porcentajes nosotros, pero obviamente el viaje de negocios, a ver, se dice que después del leisure, los viajes de turismo, vienen los viajes de negocios, pero obviamente no te podemos facilitar porcentajes, ¿no? Porque en este momento no los tenemos. Bueno, Pfizer a nivel mundial son 200 millones de euros. Es decir, para que veáis, sobre todo para que tengáis la idea o el montante de lo que puede llegar a suponer dentro de la empresa. Otro dato importante es lo que ha comentado antes André, es el segundo gasto en la compañía, ¿no? Después de recursos humanos. ¿Qué más? Samuel nos está preguntando por Samuel Cauper desde Perú, en mi caso ONG Innovación y Conservación de Turismo Ecológico, ¿cómo puedo hacer diseño de demanda? Pues a lo mejor no es el caso, no es el momento ahora mismo, pero lógicamente, bueno, pues a lo mejor necesitaríamos un poco más de estudio, ¿no? De en qué situación te encuentras exactamente y a partir de ahí cuál es el mercado interno, cuál es el mercado externo y de qué manera aparece la competencia. No sé si a través de, luego posteriormente podríamos estar en contacto y a lo mejor te podemos ayudar, pero no es el caso de la webinar, ¿no? Marcos Daniel Elizalde. Nos pregunta, ¿hay alguna metodología de evaluación de riesgos para prevenir tanto la seguridad y salud, así como el antisoborno por los viajes que hagan socios y colaboradores? André. Te comento, a ver, vamos a dividir en dos grupos, ¿vale? Evaluación de riesgos, prevenir seguridad y salud, esa es una parte, y el antisoborno es otra parte. Es decir, la misma herramienta no se gestiona en una sola metodología, son metodologías distintas. Entonces, existen proveedores en este sentido de evaluación de riesgos de seguridad y salud como International SOS, como Helix, que te evalúan totalmente riesgo, seguridad de salud antes, durante y después del viaje. Si tú viajas a un país que es menos seguro, más seguro, etcétera, estas compañías te pueden ayudar. Obviamente se van a nutrir de todos los PNRs, de todos los tickets emitidos por tu agencia de viajes para poder fijar una estrategia de cómo viajar, de cuándo viajar, de enviar emails a cada uno de esos empleados que viajen a esos sitios de riesgo, esas zonas de riesgo. Y ya la segunda parte, el antisoborno, esto lo que nos metemos ya es en herramienta que tú tengas alarmas dentro de una herramienta de control de liquidaciones de gasto. Entonces, esto del antisoborno, pues son alarmas que tú te pones, por ejemplo, de tickets que no se vean, de tickets que tú veas que han sido pues duplicados o que han sido copiados. Entonces, todo esto existe dentro de herramientas pues que puede ser pues el mismo KBS o Concur o Nautilus o Captio. Son herramientas que te dan alarmas antisoborno. Por complementar un poco, ¿no? Yo a lo mejor os puedo añadir que lógicamente tiene que haber un código ético dentro de la empresa en el cual afecta a todos los trabajadores, pero también a los proveedores que utilizamos, y eso es importante, vamos a decir, de extrapolar a ese proveedor que nos está dando servicio y a partir de ahí
bueno, pues identificar lo que es la definición en sí entre práctica poco ética y práctica poco profesional. La poco ética, vamos a decir, que nos afecta a nosotros a la hora de tomar cualquiera de las decisiones que hacemos, y luego la poco profesional afecta a la buena práctica dentro de la función que realizamos. Poco ética a nivel personal, poco profesional a nivel de puesto que ocupas, ¿no? Y lógicamente tiene que estar bastante definido. No solo, insisto, por la empresa, sino también, vamos a decir, que cumpliendo la ley, lógicamente. Pues no tenemos, no sé si tenéis alguna pregunta más por repasar. Eh, bueno, pues como os decía antes, nos estáis hablando desde Panamá, desde Chile, desde Cancún, México, Buenos Aires, Querétaro, en México también, desde Guatemala, encantados también de estar aquí, Chile, Nicaragua, Honduras, Venezuela, pone Julima, que se oye bastante bien. Me alegro que puedas participar escuchando esta ponencia desde Bolivia, desde Perú, desde Colombia. Bueno, pues la verdad es que impresionante el éxito de la webinar, y os animo, por lo menos por mi parte, no tenéis más preguntas, por mi parte, por concluir, os animo, no sé si notáis una cosa, y es que a André y a mí nos apasiona este mundo, ¿no? No solo el de la docencia o el de la formación, sino también el del viaje, y más en concreto el del viaje corporativo. Como se suele decir, esto es apasionante, esto gusta. Habéis visto que no es fácil, habéis visto que necesitáis formación, y os animo, bueno, pues a través de este tipo de webinar o a través de los cursos que se puedan desarrollar e impartir, os animo que de una manera o de otra os involucréis en este mundo, que os aseguro que es muy completo, es muy técnico y lógicamente es muy de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente daros las gracias desde cualquier país de Latinoamérica que estéis escuchándonos, desde España igualmente y algún país de Asia. También os animo, como Juan, a cualquier otro tipo de webinar que desarrollemos, que hagamos, de cualquier programa que podamos estar nosotros como docentes a través de EALDE o de AEGBE. Agradecer a EALDE y a AEGBE una vez más. Y nada, muchas gracias a todos.